Bueno, vamos a concentrarnos ahora en pensar, en tratar de entender qué es lo que Newton establece en su tercera ley, que nosotros le vamos a decir la ley de interacción, aunque originalmente se conocía como ley de acción y reacción. Eso ya quedó un poquito fuera de moda en el mundillo de la física. Vamos a tratar de ver qué decía esta ley y en el camino, en ese mismo proceso, vamos a pensar, a partir de analizar esta ley, cuál es la noción de fuerza, cuál es la idea de fuerza newtoniana. Si ustedes se fijan en la mayoría de los textos de física y buscan tercera ley de Newton, van a encontrar algo así como lo que tenemos ahí escrito entre comillas, ¿no? La idea de que si un cuerpo, por ejemplo, llamémoslo A, le ejerce una fuerza a otro cuerpo, llamémoslo B, y esa fuerza la llamamos F, entonces el cuerpo B a su vez va a ejercer otra fuerza igual y contraria sobre el cuerpo A. Una especie de reciprocidad de las fuerzas. Acá está representado, ¿no? Acá, por ejemplo, el cuerpo A podría ser este señor que está empujando un auto, entonces podemos decir que le está ejerciendo una fuerza representada por esta flecha amarilla. Lo que nos dice la ley es que en esa situación necesariamente hay una segunda fuerza que es la que le ejerce el auto al señor. Y que esa segunda fuerza es igual a la primera, pero contraria. Es decir, la flecha apunta en el sentido contrario. Y a esto se lo piensa, se lo conoce como acción y reacción. Es decir, otra manera sería decir que a toda acción le corresponde una reacción, entendida la acción y la reacción como flechas. Acá pusimos una fotito de una de las primeras páginas del libro que publica Newton, que da origen, ¿no?, a esta mirada mecanicista del universo. Esta sería la versión newtoniana de la tercera ley. Vamos a ver que esto ahora lo tenemos que hacerle algunas correcciones y cambiarlo un poquito para entenderlo mejor. Entonces, ¿cuáles son los problemas que encontramos en pensar la tercera ley en términos de acción y reacción? Una primera cosa que podríamos decir es que parecería desprenderse de este enunciado de la tercera ley una especie de jerarquía o de orden temporal, donde primero estaría la acción. Si se acuerdan, en el dibujito ese que habíamos puesto como ejemplo, aparece el hombre que decide de alguna forma empujar el auto. Y una vez que se produciría la acción, vendría la reacción, una especie de te la devuelvo, ¿no? El auto se la devolvería. Cuando en verdad lo que sería más adecuado pensar que esas dos fuerzas de las que hablamos suceden simultáneamente, ¿no? Hay una que viene primero y otra que reacciona o viene después. También se desprende de esta idea de que hay un cuerpo que aplica una fuerza y otro que reacciona, la idea de un agente activo, que habría, por ejemplo, en ese ejemplo que pusimos, eso se ve porque es el hombre el que decide empujar al auto, y en todo caso el auto está ahí como pasivo que se la devuelve, ¿no? Pero como una especie de intencionalidad, todo lo que dice acá, ¿no? Pareciera establecer una especie de intencionalidad. Y esto después se va a asociar a una noción que a veces tenemos y que tenemos que cambiar porque no es acorde a lo que establecen las leyes de Newton, de que las fuerzas estarían como más asociadas a las personas, a los animales, a las máquinas, a los agentes activos. Mientras que los objetos, a veces no pensamos que los objetos ejercen fuerzas. Y esto vamos a ver que es así.
Bueno, la última cosa que anotamos acá sería un poco más graciosa, ¿no? Parece como que hubiera una venganza cósmica, ¿no? El que las hace las paga. Parecería decirnos esta ley. Entonces, todos estos problemas que le encontramos a la ley van a derivar en una nueva forma de enunciarla. La idea, lo que pasa es lo mismo, lo que estamos diciendo es lo mismo, pero lo vamos a decir con otras palabras. Entonces, ¿cómo hablamos hoy de la tercera ley de Newton? Bueno, reemplazamos la noción de acción y reacción por el concepto de interacción. Fíjense que si yo hablo de interacción, necesariamente sigo hablando de dos cuerpos. Teníamos el hombre y el auto, dos cuerpos. Pero ahora no hay uno que actúa y otro que se la devuelve, sino que hay una cosa mutua, interactúan entre los dos, ¿sí? Y en esa interacción, donde no hay jerarquía, donde no hay algo que venga primero y otro que venga después, sino que sucede simultáneamente, no hay un agente activo y un agente pasivo, los dos cuerpos tienen el mismo estatus en esa interacción, lo que sucede es que aparecen dos fuerzas. Entonces acá recuperamos, en definitiva estamos diciendo lo mismo, hay dos fuerzas, uy, fui para adelante, que son iguales y opuestas y actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces volvemos al ejemplo del hombre y el auto. Ahora diríamos que el hombre y el auto están interactuando y en esa interacción la representamos a través de dos fuerzas que son iguales y opuestas. Acá otro ejemplo. Miren, acá no hay un hombre empujando, hay un auto que viene y se choca contra una pared. No son dos objetos. Entonces lo que decimos es que en esa interacción se producen dos fuerzas, una sobre el auto y una sobre la pared. Cuando hablamos de que son sobre cuerpos diferentes, nos referimos a los dos cuerpos que están interactuando. Acá otro ejemplo. Miremos esta pelotita cuando está cayendo. Vamos a decir que está interactuando con el planeta Tierra. Esta es más difícil si quieren interpretar, porque acá la interacción no se produce por contacto, como acá que el hombre empuja o porque el auto choca, sino que esta es una interacción que sucede a distancia. La Tierra atrae, interactúa con todos los objetos que están cerca del planeta mediante la interacción gravitatoria. Y lo que vamos a decir es que en esa, si tenemos que aplicar, ¿no?, la tercera ley de Newton, en esa interacción entre la piedra y la Tierra, el planeta Tierra, aparecen dos fuerzas. Una que actúa sobre la piedra y otra, igual y contraria, que actúa sobre el planeta Tierra. Es un poco difícil visibilizarla, esta fuerza, vamos a ver que esto tiene sus complicaciones, pero en principio la ley nos dice que estaría actuando. Un ejemplo más, la manzana de Newton podría ser apoyada sobre una mesa. Y bueno, decimos que en esa interacción entre la manzana y la mesa también aparecen dos fuerzas. Una aplicada sobre la manzana y otra igual y contraria aplicada sobre la mesa. Fíjense que fuimos de un ejemplo donde había una persona, un agente activo, uno puede pensar, hace fuerza porque tiene músculos y empuja el auto. Bueno, fuimos de a poquito desarmando eso a través de los ejemplos y pasamos a una situación donde acá hay fuerzas involucradas. Vamos a decir que hay fuerzas involucradas, pero no hay músculos, ¿no? Nadie diría que la manzana hace fuerza. Bueno, Newton sí lo pensó así y dijo, bueno, en toda interacción, ya sea entre la manzana y la mesa, o entre la piedra y la tierra, o entre un objeto y la pared contra la que está chocando, hay fuerzas involucradas. Esas fuerzas siempre, va a decir Newton en su tercera ley, se producen de a pares. En cada interacción hay dos fuerzas. ¿Dónde las tengo que buscar? ¿Sobre qué cuerpos actúan? Bueno, sobre esos cuerpos que están interactuando. Vamos a seguir pensando un poquito más sobre esto. Entonces, de acá podemos desprender una idea newtoniana de lo que
llamamos fuerza, lo que queremos decir cuando hablamos de fuerza. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en clases anteriores, cuando hablábamos de los fluidos y los cuerpos que estaban dentro de los fluidos, también planteamos que los fluidos ejercían fuerzas. Y hablamos de la fuerza peso, que es esa fuerza gravitatoria con que la Tierra nos atrae. Bueno, y en ese momento dijimos, bueno, la idea de fuerza todavía la tenemos que formalizar un poco más, pero por ahora avancemos, después ya va a llegar el momento. Bueno, este es un buen momento para empezar a formalizar un poquito lo que entendemos como fuerza. Acá pusimos un dibujito de un músculo, pero justamente para tirarlo abajo, porque nosotros en la vida cotidiana pensamos la fuerza asociada a los músculos. O, bueno, los agentes activos, como decíamos, ¿no? Los hombres, las personas, los animales. Y hablamos y decimos, uy, voy al gimnasio para tener más fuerza, ¿no? O mirá qué fuerza que tengo con estos músculos que saqué. Y en realidad esa es otra noción de fuerza de la vida cotidiana, que difiere de la noción newtoniana. Entonces por eso estamos remarcando acá que esta es nuestra idea newtoniana de fuerza. Necesariamente implica una interacción. Es decir, para pensar en la fuerza yo tengo que pensar en cuerpos que están interactuando. La noción de interacción necesariamente requiere que haya dos cuerpos. Nadie interactúa consigo mismo. Interactúa con otro. Tampoco se interactúa de a tres. Es de a dos. Todos los cuerpos pueden aplicar fuerzas, sean objetos animados o inanimados, la mesa, la manzana, el planeta Tierra. Las fuerzas pueden ser por contacto, como en el caso de la manzana apoyada sobre la mesa o del hombre que empujaba el auto, o también pueden ser a distancia. Estas fuerzas que actúan a distancia no son tantas, ¿no? Conocemos algunas en la naturaleza, la gravedad, la gravitación es un mecanismo de interacción a distancia. Ustedes conocen los imanes, que también pueden ejercerse fuerzas mutuamente sin necesidad de tocarse. O bueno, unas poquitas, la interacción eléctrica, unas poquitas ejemplos tenemos en la naturaleza de interacciones que no requieren el contacto. Todas las demás, la gran mayoría de las interacciones son por contacto. Las fuerzas tienen el efecto de cambiar el movimiento de los cuerpos. Y esto lo vamos a profundizar cuando veamos la segunda ley de Newton y también la primera, porque de esto hablan justamente las leyes que vienen más adelante. Vamos a ver ahora algunos ejemplos donde podamos poner en práctica esta nueva idea acerca de las fuerzas, qué son las fuerzas, cuándo aparecen, y también la tercera ley de Newton. ¿Qué vemos ahí? Yo veo una persona que está en patines y que está empujando una pared. ¿Cómo podríamos interpretar eso que sucede desde estas ideas de fuerzas y la tercera ley? Bueno, en principio podríamos decir que hay dos fuerzas, ¿no? En esa interacción entre la persona y la pared aparecen dos fuerzas representadas ahora ahí mediante esas dos flechas. Una está actuando sobre la pared, la otra está actuando sobre la persona. Esas dos fuerzas son iguales y contrarias. Y lo que podemos ver es un efecto sobre el patinador, ¿no? ¿Qué le pasa al patinador? Se va para atrás, ¿no? Esto es una prueba que ustedes podrían hacer en casa, ¿no? Si tienen patines o si tienen a veces en el colegio, cuando estamos en el colegio, hay un skate en el departamento, entonces lo llevamos al aula y pedimos a algún alumno que empuje la pared, pero subido arriba del skate, ¿sí? Para ver este efecto. Los invito a que lo hagan en casa, sin caerse, por favor, del skate. Y la pregunta que puede quedar planteada, ¿no? ¿Qué pasaría si no tienen patines? ¿Qué se observaría? ¿Pasaría lo mismo que estamos viendo acá? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, eso les queda a ustedes para pensarlo. ¿Qué estamos viendo ahí? Fíjense,
Hay una rana que está arriba de una especie de planta acuática. ¿Cuál sería la interpretación de lo que estamos viendo desde el punto de vista de la tercera ley de Newton? Bueno, podríamos pensar que para saltar la rana lo que hace es aplicar una fuerza sobre la superficie en la que está apoyada. Y en esa interacción entre la rana y la superficie aparece también una fuerza igual y contraria que actúa sobre la rana. Entonces hay una fuerza sobre la planta acuática y hay una fuerza sobre la rana. Que resulta en que cuando la rana salta, la planta se nos va para atrás. No sé si alguna vez vieron algo parecido. La pregunta interesante es, ¿quién hace la fuerza para que la rana salte? ¿Es la rana la que hace la fuerza o es la superficie, la planta, la que empuja a la rana? Nosotros tendemos a pensar que la rana salta porque hace fuerza. Fíjense que acá la fuerza esa que hace la rana sobre la planta es hacia atrás. Y logra saltar, logra irse hacia adelante gracias a esa segunda fuerza que nos dice Newton, ¿no? La segunda fuerza del par, la que la superficie le aplica a la rana, es la que finalmente le impulsa hacia adelante. Es parecido a lo que nos pasa cuando caminamos, ¿sí? Es un problema interesante pensar cómo es que hacemos para caminar. ¿Qué hacemos con nuestros pies cuando queremos dar un paso hacia adelante, ¿no? ¿Hacia dónde empujamos? ¿Qué es lo que empujamos? ¿Y cómo explicamos que hacemos que nos vamos hacia adelante? Un problema que les queda para pensar a ustedes. Es interesante tratar de entenderlo. Bueno, acá tenemos una pequeña simulación que nos permite también representar las fuerzas que acá llaman de acción y de reacción. Hay tres sistemas: un cohete, un globo inflado, un pistolero. Vamos a ver qué pasa cuando le damos play a la simulación. Mírenlo bien. Bien, hacemos una vez más, ¿parece? Ahí va de nuevo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, acá tenemos algunas capturas de pantalla de lo que se podía ver en la simulación. Acá tienen la dirección web por si alguno quiere entrar a chusmearla, a revisarla. Fíjense, la simulación representa tres situaciones. Acá hay una primera situación donde vemos un cohete. Esto es un globo que se está desinflando. Y esto, bueno, un pistolero, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar estas situaciones en términos de los conceptos, las ideas que estuvimos discutiendo? En primer lugar, pueden ver ahí que hay unas flechas dibujadas, ¿sí? Esas flechas en distintos colores. Hay una flecha azul y una flecha roja en cada caso. Espero que puedan ver ahí una representación de esas fuerzas newtonianas que se producen en una interacción. Hay dos flechas iguales y contrarias. Tienen sentidos contrarios y no sé si se alcanza a ver muy bien en estas imágenes, pero tenemos que pensar que están aplicadas sobre cuerpos contrarios. Quizás en estos casos es más difícil pensar quién es el otro cuerpo, ¿no? O sea, por un lado tenemos el cohete y cuál es el otro cuerpo. Bueno, por ahí parece que pensar un poquito cómo se impulsa un cohete. En el caso de un cohete, bueno, hay un motor que produce una combustión y esa combustión calienta y expande una masa de gas. Esa masa de gas sale expulsada debido a esa expansión, sale expulsada a gran velocidad hacia afuera del cohete. Entonces tenemos un cohete que está empujando una masa de gas hacia afuera. Y Newton nos dice, entonces también tenemos una masa de gas que está impulsando al cohete para arriba, que le está aplicando una fuerza hacia arriba.
decir, hay una fuerza hacia abajo que el cohete hace sobre esos gases, sobre esa masa gaseosa, y entonces hay una fuerza hacia arriba que la masa de gas le aplica al cohete y es lo que permite que este cohete eventualmente, si fuera un transbordador o un cohete espacial, salga de la atmósfera terrestre. Este ejemplo es parecido. Acá vemos un globo, acá no hay motor, ¿no? Pero es un globo que está inflado y entonces cuando lo liberamos, cuando lo soltamos, ese gas que estaba dentro del globo sale hacia el exterior y entonces hay una fuerza igual a la que el globo le hace al gas, pero ahora que actúa sobre el globo, que lo hace volar por el aire. Y en el último ejemplo, que es un poco menos real, porque bueno, esto no sé si alguien lo ha logrado hacer en la vida real, tenemos el pistolero que dispara una bala, ¿no? Entonces hay una fuerza, no sé si acá se ve esta flechita roja, sería la fuerza que el revólver le hace a la bala. Y en esa misma interacción hay una fuerza igual y contraria representada en azul que actúa sobre la pistola, y que en este caso está haciendo que el pistolero se eleve. Si bien esto no se puede hacer en la vida real, sí habrán visto que las armas de fuego cuando se disparan, habrán visto en las películas digo, producen un retroceso, es decir, cuando la bala sale hacia adelante hay una fuerza sobre el arma hacia atrás que si el tirador no está bien afirmado en el piso, no sostiene el arma con firmeza, lo puede tirar hacia atrás, lo está empujando, ¿no? Hacia atrás. Así que también ahí vemos la famosa tercera ley de acción y reacción, o como nos gusta más decirle, de interacción. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Esto es de la película Gravity del año 2013. Si puedo. Están viendo a Julia Roberts, que es una astronauta que está en una misión en la Estación Espacial Internacional, en la órbita terrestre, y por un desperfecto, un accidente que sufren, ella tiene que hacer lo posible para volver a la Tierra. Tiene que llegar hasta una sonda cercana, que ahí ella está divisando, pero para eso tiene que salir de la nave donde está y tiene que desplazarse a través de él, el espacio, a través del vacío. Se pone el casco, ya vieron, y ahí va a abrir la compuerta. Miren, presten atención a lo que va a agarrar antes de abrir la puerta. ¿Lo reconocen? Es una especie de extinguidor para incendios. Ahí está viendo la nave a la que tiene que llegar, que también se está moviendo, igual que ella, en órbita alrededor de la Tierra. Se lleva el extinguidor y miren cómo lo va a utilizar para poder cambiar su movimiento, para poder cambiar de dirección y moverse hacia la sonda, hacia la nave a la que quiere acercarse. Como expulsando chorros de gas, logra de a poco, corrigiendo ese movimiento, ir acercándose hacia la nave. A lo mejor lo pueden conectar esto con algunos de los ejemplos que vimos antes. Me gustaría que traten de explicarlo esto en términos de la tercera ley y de los ejemplos que vimos anteriormente. Piensen que ella está en el vacío, no hay otros cuerpos en los que pueda apoyarse o impulsarse. Bueno, ahí miren lo que pasa, se queda sin gas, ¿no? Se le agota el extinguidor. Menos mal, es una película, estaba cerca de la nave y logra agarrarse. Bueno, finalmente va a volver a la Tierra. Bien. Con esto entonces damos por terminada la clase de esta semana. Les quedan algunos ejercicios a ustedes para pensar, para poner en práctica
algunas de las ideas que estuvimos discutiendo y seguramente la semana que viene seguiremos profundizando y discutiendo las otras leyes que nos faltan en este edificio conceptual que es la mecánica de Newton. Que estén bien, nos vemos la próxima.